Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este cuarto acto que organiza el diario Huelva 24 con motivo de su 10º aniversario. Hemos estado en semanas anteriores aquí para hablar de diferentes asuntos que han tenido interés en los últimos 10 años en Huelva y que han sido afrontados por Huelva 24 en este aniversario. Este es el último acto que celebramos aquí en Cajasol y por eso aprovechamos también para dar las gracias a la Fundación Cajasol por el esfuerzo de habernos cedido estas instalaciones para estos 4 jueves anteriores, organizar este precioso ciclo de conferencias, de charlas, donde hemos hablado de cultura, hemos hablado de ciudad, de vivienda, hemos hablado con los alcaldes que formaron parte de los 10 años de la historia de la ciudad de Huelva. Y hoy tocaba hablar de deporte, y hablar de deporte en Huelva es hablar del Recre. Y se había montado esta mesa redonda en el que hablaremos de 10 años del Recre, entre la ilusión y la decepción. Es el nombre, es el título que lleva esta tarde esta mesa redonda. Vamos a hacer 2 partes como siempre, diferenciadas. En primer lugar os presento a la mesa que nos acompaña. Son periodistas, son compañeros. A mi izquierda, Fran Barbosa. Muy buenas, Fran. Bienvenido. Manolo Camacho, viejo conocedor también y no por la edad, pero viejo conocedor del Recreativo y de los años que lleva también siguiendo al club. María Mojarro, en este caso más joven, pero también conocedora del mundo del deporte en Huelva. Bienvenida. Y Nardi Lafuente, tú sí que eres conocedor del club y fuiste trabajador también de ese club en el departamento de prensa durante muchos años. Establecemos a partir de ahora un turno de intervención en el que iremos charlando y comentando cómo ha ido transcurriendo estos 10 años y cómo habéis visto la actualidad del deporte y la actualidad del Recre en estos últimos 10 años. Comienzo por Fran, una primera exposición. Fran, no sé si puedes hacer un resumen rápido de cómo han sido estos, aunque después profundizaremos un poquito más, pero cómo han sido estos 10 años, cómo has visto tú el Recre en estos últimos 10 años. Buenas tardes. Bueno, hombre, yo creo que hacer un resumen rápido de estos 10 años, primero porque son 10 años, que es muchísimo, pero es que además son 10 años muy intensos, ¿no? Tanto a nivel deportivo como institucional, político, porque hay que decir las cosas como son. Yo creo que son 10 años que es difícil resumir rápidamente, pero bueno, yo diría que es un descenso, una caída sin remisión, ¿no? Porque al final hablamos de que en 2010 estábamos en segunda división, es verdad que ya en 2011 ya estábamos con problemas económicos y demás, pero bueno, evidentemente si en 2011 nos hubieran dicho algunos de nosotros que en 10 años íbamos a ver lo que estamos viviendo en el día de hoy, pues no nos lo hubiéramos creído. Yo creo que lo que hemos presenciado en estos últimos 10 años ha sido una decadencia enorme del Recreativo de Huelva a muchos niveles y bueno, pues aunque estamos de celebración y felicidades a los compañeros de Huelva 24, evidentemente este aniversario no es feliz para el Recreativo. Como primer resumen, me vale, Fran. Seguro que profundizaremos un poquito más porque sin duda es verdad que en 10 años ha dado mucho de sí, institucionalmente, deportivamente, políticamente, porque también es un club que obviamente también tiene su lazo político. Manuel, ¿qué recuerda hace 10 años de esos inicios de Huelva 24 y qué recuerda hace 10 años del club? Bueno, antes de nada, felicitar a todos los compañeros de Huelva 24. Entiendo yo que tal cual lo que está lloviendo ahí fuera, no solo ahora, sino desde hace algún tiempo, no es fácil mantener un periódico, un medio de comunicación, y todos los que vivimos de esto, en medio de esto, nos alegramos muchísimo de que eso tenga una larga vida. Con respecto al Recreativo, pues yo creo que es el fiel reflejo de lo que es Huelva a día de hoy y principalmente posándonos en el deporte. Es decir, yo sí sé que hay perspectivas diferentes, que hay variantes que son muy sustanciales, pero si analizamos el deporte de Huelva, hemos visto caer a grandes clubes que han logrado grandes logros a nivel nacional y hay uno que está subsistiendo por encima de todos ellos como consecuencia del amor personal que le ponen especialmente 2 personas. Con respecto al Recre, yo creo que ha estado en unas manos que no eran las adecuadas. Creo que es un juguete roto en manos políticas antes y ahora y que lo que está pidiendo a gritos es que se le meta la máquina por una punta y la saque por la otra, se limpie absolutamente todo y vuelva a comenzar de cero. En tanto en cuanto no haga eso, seguiremos lamentando, seguiremos describiendo, contando y cantando penas, porque lo que no puede ser es que el decano del fútbol español haya sido objeto de ese juguete roto en manos
que yo no voy a calificar ahora mismo aquí, al menos en esta primera intervención, pero entiendo yo también que la sociedad onubense, nosotros, los que estamos aquí, los que están fuera, los que les duele las señas de identidad, creo que hemos sido también excesivamente consentidores de que esta situación llegue a este extremo tan lamentable. María, intuyo que vivirías eso hace 10 años, esa primera situación como aficionada del Recre, ahora como compañera en los medios de comunicación, ¿cómo has visto esa evolución? Pues sí, Manu, como bien dices, lo primero es felicitar a los compañeros de Huelva 24 por estos 10 años haciendo una labor tan necesaria para el periodismo y como tú bien apuntabas, ¿no? Para mí estos 10 años comienzan como aficionada al club, una tradición familiar desde pequeñita pues sentada en ese Gol Norte que todos conocemos. Y poco a poco para mí ha sido una etapa marcada de aprendizaje por parte de los compañeros, los que están en esta mesa y los que no están también. Un aprendizaje en el que he vivido de todo, cosas buenas y cosas malas, pero como bien dice Fran, ha sido una caída al vacío y creo que eso es lo que he percibido en estos 10 años, ¿no? Desde la alegría hasta la más profunda tristeza que plasmas ahora pues en cada crónica o en cada trabajo periodístico que haces. Y Nardi, tu primera intervención, en tu caso, permíteme que te diga que seguramente vivirías la etapa más dulce del club desde dentro y ahora con un dron quizás ves la etapa más negra, por llamarlo de alguna forma, que está viviendo el club. No sé, ¿cómo has visto estos últimos 10 años? Bueno, buenas tardes a todos, felicidades a los compañeros de Huelva 24 y desearles que dentro de 10 años estemos aquí de nuevo celebrando el 20 aniversario. Bueno, yo viví también la época anterior a la buena, que era igual de mala que la actual, exceptuando lo deportivo, donde nunca hemos estado, donde desgraciadamente vamos a militar, ¿no? Yo creo que estos últimos 10 años son la involución y en la demostración de que no supimos ni aprendimos nada de los 10 años anteriores, donde tuvimos la fortuna de vivir 2 ascensos, 3 temporadas en primera división, la construcción de una ciudad deportiva, a pocos puntos de competición europea, pero parece que de aquello aprendimos poco, porque después, cuando hemos necesitado utilizar como antídoto toda aquella experiencia para el segundo decenio del siglo, no hemos sabido y hemos caído aquí. Y arrastrar una serie de vicios y una serie de problemas y situaciones no solventadas, sí solapadas por lo deportivo, porque el telón de lo deportivo pues, no te deja ver el bosque. Y al final, bueno, pues todo sale a la luz y nos vemos en una situación caótica. Hay una venta privada cuya gestión no es la más apropiada, desemboca en lo que todos sabemos, que el club, bueno, tiene durante 14 meses las cuentas embargadas, no tiene maniobrabilidad ni financiera ni de gestión para poder solventar ni el día a día. Y al final desemboca en una expropiación que ahora mismo está judicializada, el equipo prácticamente en la 5ª categoría, en definitiva, 10 años en los que tuvimos el éxito, pero no parece que no tuvimos el aprendizaje ni la absorción de todos los conceptos que ahora podían habernos ayudado mucho, cuanto menos a amortiguar la caída. Muchas gracias, Nardi, por esa primera intervención. Yo, en este turno ya sí que lanzaré preguntas, ustedes me contestáis ya quien os apetezca contestar, incluso si tenéis que hablar mientras Coto está tomando el turno de la palabra. En este caso establecemos un coloquio, una mesa redonda. A mí me gustaría lanzar una pregunta inicial, y es muy compleja, pero al mismo tiempo muy sencilla. ¿Qué ha podido fallar? ¿O qué ha fallado en estos 10 años para caer en la situación en la que estamos en este momento? Os he dicho que fácil no era, ¿eh? Bueno, fallan muchos factores, ¿no? Porque el fútbol profesional y cuando se mercantilizan los clubes hay muchos factores que influyen. Está la parte económica, la parte deportiva, la parte de gestión, la parte social, que ahí es donde hemos fallado estrepitosamente. El club se ha ido arrinconando cada día más y apartándose del tejido social de la ciudad y ahí hemos perdido ese contacto, esa cercanía que nos ha hecho daño. ¿Hemos fallado? Pues lo he dicho antes, ¿no?
venimos de una gestión, la única vez que el club ha tenido una gestión privada que desafortunadamente no fue la idónea y desembocó en una serie de situaciones que a la entidad la derivaron y la condenaron a una judicialización, problemas económicos, problemas de impagos y demás, añadido a la deuda pública que venía de antes. Es decir, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y ahora después no tenemos mecanismos para reconducir la situación y además vemos como deportivamente cada año se va empeorando la plantilla, sobre todo en cuanto a rendimiento, y damos con los huesos en segunda vez, damos con los huesos en que nos salva una pandemia, en el año anterior nos salvamos con un gol que sabemos cómo es el fútbol en esa jornada y lo podemos ahí y lo metemos, y en definitiva hemos fallado en la concepción, en la idea, y hemos fallado sobre todo en que parece que el Recreativo tiene una patente de corso que nunca le va a afectar lo que le afectan a otros clubes o a otras entidades mercantiles de cualquier índole, de cualquier gremio. Y nos ha afectado. Y ahora tenemos que reconstruir. Y lo primero es acercarnos a la sociedad, que estamos muy lejos de ella, el club. Me refiero, está muy lejos. No sé por qué se ha hermetizado allí en la zona noble y de allí es un corsé. Y bueno, yo creo que reconducir y sobre todo, tampoco buscar culpables, sino hay un refrán que dice, ¿no?, que entre todos lo mataron y él solito se murió. Fran, querías intervenir. ¿Podéis abrir los micrófonos si Carlos me lo permite, que nuestro técnico, que yo creo que podéis abrir, incluso podemos ir interactuando? Sí, mira, ha dicho Nardi una cosa que es justo lo que yo estaba pensando respecto a qué ha pasado estos años. Podemos hablar de las responsabilidades de quienes han estado al mando, que yo creo que son muy evidentes y podemos hablar ahora si queréis. No hay ningún problema, pero a nivel global yo hace mucho tiempo que tengo la sensación de que en esas vacas gordas que vivió el Recre un poco nos acomodamos, ¿verdad? Y después de uno acomodarse acaba por conformarse. Y yo creo que había una corriente o una tendencia al conformismo muy grande y sobre todo también hacia el escepticismo respecto a las cosas que podían suceder. Yo recuerdo en esas temporadas en las que estábamos en segunda división, que evidentemente la obligación del Recre era subir a primera y parecía que si no estabas tercero o cuarto ya estábamos hablando de crisis, el Recre empezaba en esa época a devorar entrenadores, que ahora es como muy normal, pero no había sido siempre así. Y nos veíamos en una situación en la que la exigencia era muy grande y rápidamente eso se ha dado la vuelta. A mí me da la sensación de que yo, por ejemplo, me recuerdo a mí en el año 2014-2015 cuando el Recre sorpresivamente baja a segunda división B. Y yo, por ejemplo, internamente pensaba, tonto de mí, que esto le podía venir incluso bien al Recre como cura de humildad a los aficionados, entre los que yo me incluía, porque de pronto yo veía que la exigencia en torno al club era tan salvaje que todo lo que no fuera estar en puestos de ascenso era una hecatombe. Y claro, no valorábamos lo que era ser un equipo de segunda división, todo lo que eso conllevaba, a lo mejor quedarte un año fuera o hacer una mala temporada y hacer el 12º, pues ahora lo firmaríamos, ¿verdad? No siempre se puede mirar desde ese prisma, porque evidentemente entonces hablamos de no ser exigentes, pero a lo mejor nos habíamos pasado un poco. Y yo pensaba que eso del añito en el infierno que se decía en aquella época del Atlético de Madrid le podía venir bien al Recre y al aficionado. Y yo creo que, en cierto modo, el aficionado aterrizó de alguna manera y esa exigencia la desterró, pero se ha dado el caso contrario. La hemos desterrado tanto que por muchos momentos me da la sensación de que no hemos sido exigentes y hemos permitido muchas cosas y nos hemos callado ante muchas cosas. Y por otro lado, también hemos sido escépticos respecto a que las cosas podían empeorar. Yo recuerdo que el Recre bajaba a segunda B y pensábamos, bueno, pero el Recre en segunda B va a estar arriba, va a pelear por el ascenso, tal. El primer año no pelea, el segundo estás ahí otra vez peleando por no bajar a tercera y siempre es como que las cosas no pueden empeorar, pero no pueden empeorar en lo deportivo, no pueden empeorar en lo económico y lo que hemos visto es que siempre se pueden empeorar, siempre hemos pensado que habíamos llegado a lo más bajo, como ya de aquí no me puedo caer y al final el Recre ha caído y esta temporada es el reflejo de eso, que siempre se puede caer un poco más y a lo mejor evidentemente la responsabilidad no puede ser de los que están afuera, porque la responsabilidad es de los que han estado dentro, pero creo que desde lo que se transmite desde fuera muchas veces hay una implicación directa con lo que se hace dentro. Y más allá de responsabilidades, porque yo esto no lo quiero enfocar desde el punto de vista de la responsabilidad, sino desde cómo lo hemos ido enfocando nosotros y cómo lo hemos ido
traduciendo hacia adentro y a lo mejor en algún momento, no voy a decir que nos hayamos equivocado, pero no hemos sido conscientes de la realidad y sobre todo de lo que podía venir. Lo que está claro, desde lo social, lo hablaba Nardi, una cosa irreprochable, y hablaremos después largo y tendido con nuestro segundo invitado, es que la afición siempre ha estado a la altura. Yo creo que ha sido la única que no ha fallado nunca. Miramos los números de socios, hasta en categorías como las que estamos y en situaciones como las que estamos, y la afición sigue estando ahí, ¿no? Sí. María, por ejemplo. Sí, bueno, Manu, hablábamos antes de que había fallado en el club y creo que lo único que no ha fallado en el club han sido el escudo y los aficionados, precisamente. Los aficionados siempre han estado presentes en este club, aunque sí que este año creo que la situación ya ha llegado a un límite y a los aficionados en estas últimas semanas parece que les da incluso igual el equipo. Ya ha llegado un momento en el que los fines de semana apagamos la tele para no ver al Recre, desconectamos luego las redes sociales porque no queremos saber qué es lo que pasa en el entorno del club, y creo que han sido tantas las cosas que han fallado que al final el vaso también se está colmando para los recreativistas. Bueno, a ver, el problema del Recre no es de ahora, lo sabemos todos. Hay alguien que pone en una rueda de prensa de moda una palabra y es cortoplacismo. Yo no tengo más que palabras de elogio para la afición del Recreativo, como no podía ser de otra manera, pero creo que le ha faltado exigencia a sí misma para reclamar lo que verdaderamente le pertenece. Retrotrayéndonos en el tiempo, tenemos que pensar que el Recreativo de Huelva estaba más o menos bien y de la noche a la mañana, de 0 euros de deuda, se anuncia un déficit de 20 millones o cercano y tiene que entrar en ley concursal. Entonces, esto no es de ahora. Luego hay que felicitar al alcalde, al actual alcalde, cuando rescata al club de la desaparición, pero yo entiendo que después no se ha fiscalizado ese dinero público ni las exigencias a los que mandaban en el club, consecuentemente con esa responsabilidad que tiene meter dinero público en una entidad que no deja de ser privada, Sociedad Anónima Deportiva. Entiendo yo también que la afición del Recreativo de Huelva, dicho esto con el máximo respeto, ha tenido oportunidades para exigir lo que verdaderamente le pertenece y no lo ha hecho. Como no lo han hecho los colectivos que están al lado del Recreativo, yo me siento culpable también, porque seguramente yo no haya sido o no haya tenido la libertad suficiente o la valentía suficiente como para llamar a las cosas por su sitio en momentos determinados. Creo que al Recre le ha faltado en toda su historia, hasta que mi memoria alcanza, transparencia para comunicar a la gente cómo es la realidad del club, porque yo entiendo que la gente a través de la palabra hubiera entendido perfectamente que este año no podía tener una de las plantillas más caras de los 4 grupos de la Segunda División B, como consecuencia de la situación económica tan desastrosa que tiene el club. A la gente no se le puede vender con jugadores que vienen de vuelta, porque por algo están las categorías, si no todo el mundo jugaría en Primera División. Y a jugadores de preferente, de tercera, de Segunda B, y el Recreativo no ha tenido jugadores de Segunda B para competir, siendo una de las plantillas más caras en los 4 grupos de Segunda División B a nivel nacional. Luego, cuando se empieza mal, cuando la elaboración de la hoja de ruta es equivocada, de líneas torcidas, lo más normal es que acontezca esto. Yo lo hablaba antes con Antonio. Solo una temporada, en los últimos años, ha estado el decano en situación de poder soñar con el ascenso. Solo una. Hace 3 años, ¿no? Si no me equivoco. Solo una. Las demás siempre ha peleado por no perder la categoría. Que me vengan a mí a contar cuáles son los proyectos, desde qué seriedad, desde qué consecuencia con la exigencia de la Segunda División B ha fabricado el Recreativo de Huelva. Entonces, esto no es más que consecuencia de una desastrosa gestión, porque no creo que ahora, es verdad que la deuda hay que ir minimizándola. No sé cómo lo va a poder hacer a partir de ahora, pero a la gente le importa el sentimiento. No se puede sentar uno en una rueda de prensa a apelar a lo matemático, a la frialdad de los números, obviando el sentimiento y el dolor
que tiene el recreativismo y esta ciudad y esta provincia entera como consecuencia del desastre. Yo creo que todos somos culpables, todos, no hay ni un solo inocente en la derivación de esta situación, en la catástrofe que está derivando la situación. En estas últimas semanas, sin duda, hemos sentido dolor todos los onubenses, los recreativistas, los propios jugadores. Hablaban esta semana que no lo han pasado peor, que no duermen, que no son capaces de conciliar sueños. Yo quiero salir un poco ya del mensaje pesimista que todos conocemos y no sé cómo veis el futuro, porque sí es cierto que queda un futuro que no es muy halagüeño, pero no sé cómo veis al club en los próximos años. Quizá en una división como una quinta categoría del fútbol nacional con 26 millones de euros de deuda, ¿es viable? ¿Será posible hacer un proyecto deportivo para volver a subir, por lo menos donde estamos los próximos 2 años? Hay una palabra que Manolo la ha utilizado muchas veces, yo estoy muy de acuerdo con él. Lo primero que tenemos que hacer, sobre todo los que van a confeccionar la plantilla, los que van a diseñar el proyecto, los que vamos a estar contando cómo es el proyecto y los que van a apoyar el proyecto, humildad, saber en la categoría que vamos a competir, saber contra quién nos vamos a enfrentar, cómo nos tenemos que enfrentar y cómo tenemos que afrontar la situación. Pero eso hay que explicárselo a la gente, Nardi. Por eso, ¿Hasta ahora ha habido alguna explicativa? No. Porque si nos fijamos en las flores de primavera y no mira las raíces, No, cuando llega el otoño ni tiene flores ni tiene raíces. Yo te digo que lo hemos hablado muchas veces, que veíamos venir el lobo y no nos lo creíamos, hasta que ha llegado. La situación es esa. Estamos donde estamos, pasaremos el luto y empezaremos de cero. Pero hay que saber muy bien dónde estamos. Y el mensaje tiene que ser, como dice Manolo, claro, contundente y convincente. Señores, vamos a jugar en la quinta categoría del fútbol español. El futbolista tipo para esta categoría es este. El recreativo va a estar mirado con todos los focos puestos sobre él porque es pues, algo raro, un rara avis en esta categoría, va a ser el equipo a batir, pero tú no vas a ganar ni con el escudo, ni con la camiseta, ni con el decanato, ni con el estadio de 20.000 personas. No, ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia. Entonces la propuesta es esa. Y ahí hay una diatriba. Jugar en una categoría es como el que va a correr el Tour de Francia con una bicicleta de montaña, para que me entendáis. Tiene que tener la versatilidad, la plantilla que tengamos, de ser capaz de imponer pues la volumetría de la entidad cuando juguemos de local y tener la capacidad de transformarnos en futbolistas de ida y vuelta, en equipos de cuchillo aquí, de estar juntitos y apretarnos cuando vayamos fuera, porque son los escenarios en los que nos vamos a mover tan distintos de una semana a otra. Y eso hay que hacérselo ver a la gente desde ayer. Desde ayer. No vayamos a esperar más porque vamos tarde. Hombre, ya está claro que la situación, ustedes imagino que estaréis conmigo, que es irremediable. No nos vemos en otra categoría que no sea en esa quinta famosa que van a crear tan extraña este año dichoso en el que nosotros hemos caído, claro. Salvo milagro poco probable de última hora, sí. Pero es que yo creo que tenemos que mirar más allá. Es decir, si nos centramos solo y exclusivamente en fabricar un equipo para competir en tercera, no, voy a seguir tocando madera, seguimos siendo cortoplacistas. Vamos a ver, es que la situación del club es mucho más profunda de lo que vemos en el escaparate. Porque, ¿qué va a pasar con el colombino jugando en tercera? Porque yo he tenido que retransmitir un partido con un paraguas para no mojarme dentro de una cabina. ¿Qué va a pasar con la ciudad deportiva? ¿Qué pasa con la cantera? Manolo, que ha estado despreciada durante los últimos... Lo mismo que Mira, te digo... Perdona, y termino. Yo soy de pueblo. En los equipos de los pueblos, cuando faltaba el dinero para pagarle a la gente que venía a jugar de fuera, llamaba a los del pueblo para que salvara la categoría. Me quiero referir qué pasa ahora con la cantera del recreativo que tanto desprecio ha sufrido en los últimos años. ¿Cuántos años hace que venimos diciendo girar la cabeza al laboratorio, que es donde está el futuro? Aquí está el futuro. Aquí está el futuro. ¿Y ahora qué? Es que la profundidad del agujero es mucho más acusada de lo que estamos queriendo ver nosotros. Porque en tanto en cuanto alguien no dé un golpe en la mesa y diga la realidad, la auténtica realidad del club en todas sus estructuras, el Recreativo de Huelva seguirá equivocándose. Y estaremos aquí dentro de 10 años, ojalá, hablando otra vez de la misma pena. O sea, no sirve nada de lo que ha llegado
de lo que ha llevado a esta situación. Absolutamente nada. Ni en la base, ni en la estructura, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo deportivo. Absolutamente nada. Y de eso se tiene que mentalizar la afición del Recreativo, para exigirle al que manda en el Recreativo lo que le corresponde y le pertenece. O ya no nos olvidamos de aquella campaña de salvación en la que gracias a miles y miles de recreativistas se salvó el decano del fútbol español. Joder, es que ya está bien. ¿Estáis de acuerdo con Manuel de que está el club sobredimensionado y que debería tomar cartas en el asunto de cara al futuro? Fran o María, que habéis intervenido menos. Yo voy a hacer un spoiler desde mi punto de vista de cómo van a ser las cosas. Y es un spoiler que todo el mundo sabe al final. Es que al final todo va en la misma dirección. El Recre será, entre comillas, porque entiendo que hay muchos factores que influyen, lo que quieran sus aficionados, porque siempre ha sido así. Quiero decir, una de las cosas que más le han enorgullecido al recreativista de a pie y a toda la ciudad es eso de, mira, estamos en segunda B, pero 10.000 socios. Y yo sé que ahora mismo estamos en un momento difícil para ser optimista, pero nos lo has pedido. Yo creo que la entidad tiene una serie de particularidades que no le permiten ser comparada con ninguna otra, pero sí tiene un punto en común, y es que tendrá muchas más opciones de sobrevivir siempre y cuando tenga un respaldo social grande, que a día de hoy creo que incluso con el enfado y con la decepción y con el cansancio lo tiene, y no tengo duda de que lo va a seguir teniendo. Eso es lo único que a mí me hace estar medianamente tranquilo respecto a que en el futuro vayamos a seguir teniendo un club de fútbol como el Recreativo de Huelva, independientemente de la deuda, que no se puede dar la espalda a eso. El Recreativo de Huelva, si siempre necesitaba a sus aficionados, los va a necesitar muchísimo más esta temporada. Y yo entiendo que a lo mejor algún aficionado ahora me escucha o me lee y dirá, ya estamos con la campaña. Yo no hago ninguna campaña, ¿no? Pero independientemente de que las campañas de abonados son para eso, para captar abonados, yo creo que este año es cuando más va a necesitar el Recre a su gente y a la gente que pueda traer su gente. Yo espero que el club tenga a bien tomar las medidas necesarias para también ponérselo fácil. ¿Por qué digo esto? ¿Se puede mantener una estructura? ¿No se puede? Yo no tengo el conocimiento suficiente de números y de todo eso. Entiendo lo que dice Manolo respecto a ese punto de vista de los equipos de pueblo, pero es que el Recreativo de Huelva no es un equipo de pueblo y no quiere sentirse un equipo de pueblo, que hay que tener en cuenta eso. El Recreativo de Huelva tiene una identidad y el recreativista no solamente quiere ver a su equipo jugar en una categoría más alta, sino que también quiere que su equipo, su club, le preste unos servicios, tenga una imagen, tenga muchas cosas. Y yo con esto no estoy justificando nada, ¿eh? Quiero decir que cuando decimos que hay que adecuar una estructura a una categoría, una cosa es la categoría en la que tú estés y otra cosa es quién eres tú. Y el Recreativo de Huelva, con todos los respetos a otros equipos que no voy a nombrar porque no se trata de eso, tiene una exigencia que otros equipos no tienen. Y esa exigencia hay que estar a la altura. Yo no digo que haya sido hasta ahora, pero el Recreativo de Huelva va a tener que estar a la altura, esté en primera, en segunda B o en tercera división. Y hay cosas que necesitas con gente. Quiero decir que muchas veces, ahora lo de la excavadora, yo estoy de acuerdo, además lo hemos hablado más de una vez, pero la excavadora tampoco sé yo hasta qué punto es arramblar con todo o quedarse con 3 personas y que el presidente, que no sé quién será, se ponga a vender entradas en taquilla. Igual eso tampoco es, porque a mí no me gustaría ver esa imagen de club. Entonces, creo que hay que tener una precisión de cirujano, como se suele decir, a la hora de los cambios, que son necesarios y profundos, pero tampoco creo que se trate de dejar el club como un hospital robado. A partir de ahí, no sé si va con tu idea lo que yo estoy diciendo o no. En absoluto. Pues ahora tú me replicas, pero que creo que al fin y al cabo, dependiendo de lo que queramos del club, también tendremos que querer una serie de cosas que el club no puede ofrecer si no tiene la gente necesaria. Y ya pues... Primero, yo no he dicho que el Recreativo de Huelva fuera del pueblo. Yo he dicho que... No, yo no he dicho eso. Sí, espérate. Yo he dicho que en los equipos de pueblo, sobre todo, cuando venían la gente a jugar, jugadores de Sevilla, de Huelva, ¿verdad, Nardi? Y ya no había palos de fuera, llamaba a los del pueblo a que salvaran la cuestión. 10.000 socios. ¿Me puedes explicar de qué le ha servido al Recreativo, de qué le ha servido a la afición 10.000 socios? Porque ahora el Recreativo, salvo milagro poco probable de última hora, será
competitivamente hablando, igual que cualquier equipo de pueblo. Si es que el problema de todo eso... Pero eso te lo puedes plantear de otra manera. Yo te diría, ¿te imaginas que hace 2 temporadas el Recre no hubiera tenido 10.000 socios y hubiera tenido 3.000? A lo mejor la cosa estaría incluso peor que ahora. Es que eso... ¿Peor que ahora, Fran? Sí, podría estar peor que ahora es imposible. Bueno, es que peor que ahora es imposible. Tú tienes la perspectiva de lo que no ha ocurrido. Es que no estamos hablando solamente de lo deportivo, que ya le ha ido mal. Es que muchas veces lo deportivo está influido por la grada y puede no estar. Yo digo que el Recre, si no llega a tener el respaldo social que tiene, que tenía el día de la manifestación de 10.000 personas en la calle, totalmente de acuerdo. Ahora no está, porque ni siquiera hubiera interesado, políticamente hablando, arriesgar lo que se ha arriesgado. Entonces, de verdad, sí, pero al Recre a lo mejor esos 10.000 aficionados que tú dices le valen la vida a día de hoy. Pero esa afición, yo lo entiendo así, no sé si estoy equivocado, creo que ha podido exigir más, dado el apoyo que tenía el club. Es simplemente eso. Yo lo que digo cuando meté la excavadora, no quiero decir que el club se quede vacío. Yo he dicho que con los que han estado gestionando el club nos vale para esto. Luego tendrá que venir gente nueva que gestione el club. Yo no he dicho que nadie se ponga en la puerta del Colombino a vender papeleta, que a lo mejor también se podía poner. Pero hemos hablado de la estructura del club, ¿no? De la dimensión. Obviamente que sí, ¿no? Habrá que proporcionar el club. Pero cómo se mantiene, claro, pero cómo se mantiene una estructura del club, del Real Club Recreativo de Huelva, con ese Colombino en tercera división. Pues seguramente ahí le va a doler la cabeza a más de uno. Por supuesto, evidentemente, eso es así. Sí, pero yo estoy un poco con lo que dice Fran al margen, que era la segunda parte de lo que dije anteriormente. En el plano meramente institucional, el club tiene una serie de obligaciones en el día a día, porque el hecho que el equipo haya descendido 2 categorías no significa que el seguimiento mediático que va a seguir teniendo el club a nivel local vaya a descender. Aquí los mismos futbolistas, los mismos periodistas que hay en segunda B son los que estaban en segunda A y los que van a estar en quinta, y tienen una serie de necesidades, porque después cuando llegue el partido pues todo el mundo querrá tener su cabina limpia, su pupitre de prensa. Si tenemos 5.000 abonados, que es la estimación que todo el mundo hacemos, después sabremos lo que habrá, pero si hay 5.000 abonados también necesitará un mantenimiento, porque querrán ver el asiento que ocupan limpio, que no esté deteriorado. En definitiva, que el Recreativo, como bien apunta Fran, deportivamente va a estar en esa categoría, y en la que yo reclamo humildad para competir en esa categoría y que juguemos como esa categoría, pero institucionalmente tiene pues una volumetría distinta al resto de clubes, ¿no? Y una serie de necesidades que atender diariamente, y que no son inherentes a la categoría deportiva, sino que, bueno, el club por institución, por lo que mueve, por lo que representa en la ciudad y el seguimiento mediático que tiene que aportar una serie de servicios, como bien dice Fran. Y al hilo del tema de la reestructuración, que imagino habrá, porque es obvio, pero si vemos el personal no deportivo del club, tampoco es tan extensa, ¿eh? No superan las 10 personas, ¿eh? Y te estoy metiendo gente de oficina, el delegado, el que lleva la cantera, el jardinero, no superan las 10 personas, el personal no deportivo. Es que el otro día, en una tertulia que estuviste tú, Manolo, dijeron 40 y tantos empleados. Digo, bueno, eso es el Corte Inglés, eso no es el Recreativo. Si contamos a los 25 de la plantilla y al cuerpo técnico, pues sí, pero el personal no deportivo, pero es que una plantilla y un cuerpo técnico tienes que tener independientemente de la categoría en la que juegue. Pero el personal no deportivo, si queremos lo enumeramos ahora, no supera las 10 personas. Y además son puestos específicos que va a tener que seguir el club, que mantener, porque tiene que prestar una atención tanto a los abonados como a los medios, como a los patrocinadores, a todo el mundo que Hombre, lo que sí tendrá que haber un equilibrio, entiendo, en los próximos presupuestos, hacerlo con cabeza para no seguir cayendo en una deuda mayor, que sería ya nuestra máxima ruina. Obviamente. Porque en quinta división intuyo que los ingresos serán van a ser inferiores. prácticamente mínimos. También los gastos serán inferiores. También la plantilla será mucho más barata, los viajes más baratos, arbitraje más barato, licencias federativas más baratas. O sea, que también... Pero que me refiero que en el plano no deportivo, meramente institucional, el club tiene una serie de obligaciones independientemente de la categoría que esté. Y ahora mismo yo creo que la estructura no deportiva no está sobredimensionada. Casi que estamos acabando ya, porque si no se nos hace esto un poquito largo, y tenemos otra segunda parte muy interesante con la voz de los aficionados, de los peñistas.
No sé si ya pensáis, ya que nos gusta tanto a los periodistas pensar en nombres, ¿tenéis algún nombre preferido para que dirija, al menos deportivamente, el futuro del Recre en los próximos años? Ya han salido varios nombres, y ustedes estáis más que yo puestos en la actualidad diaria e informativa del club. María, te va a tocar estrenarte. Venga, María. No sé si tú tienes a alguien preferido, alguien que diría, yo creo que es la persona ideal para dirigir el club deportivamente. No, evidentemente yo no, porque creo que no tengo capacidad para decidir eso, ni la formación correcta para decidir o opinar de eso. Ahora mismo lo que pienso es en la temporada que se nos vienen, en los factores que se nos vienen, que creo que aquí los tres compañeros han hablado de ello, ¿no? ¿Qué va a pasar con la categoría? ¿Qué va a pasar con la cantera? ¿Qué va a pasar con los jugadores? Por supuesto, ¿qué va a pasar con los aficionados y con el estadio? Entonces son tantos factores los que me preocupan, y me preocupa también lo que queda de fase y lo que el equipo vaya a seguir haciendo, porque no sé si va a seguir siendo más ridícula la temporada o si por el contrario de alguna manera se va a estabilizar algo, aunque el caos ya esté, que yo personalmente no tengo ningún nombre a elegir. Por allí por la costa dicen que se barajaba algún nombre. Manuel, tú que estás por ahí cerca. Bueno, la rumorología dicen que es la antesala de la noticia. Yo no creo que sea así. Yo me gustaría que aquí viniera un equipo de trabajo entendido en tercera división. Vuelvo a insistir, salvo milagro, vamos a jugar ahí la próxima temporada, porque al final al colombino la segunda jornada de la liga que viene seguramente venga el Tomares o el Cartaya, no va a venir el Madrid. Luego tiene que ser gente que conozca la categoría, que conozca a los jugadores, que fabrique un equipo desde la consecuencia de la categoría para intentar volver a la naturalidad que le corresponde a este club por historia a la mayor brevedad posible. Fran Guinardi. Yo le voy a dar una vuelta de tuerca más a lo que ha dicho Manolo, y no solamente ese es el perfil con el que estoy completamente de acuerdo, sino que además esa persona que tiene que estar muy metida en el mercado en el que se va a mover y donde va a competir, tiene que ser una persona dispuesta a crecer de la mano del Recre, porque tú no puedes tener un proyecto para tercera y si subes a segunda B, ahora busco un director deportivo que se conozca la segunda B porque ahí necesito otra cosa. No, tienes que tener alguien que esté dispuesto a crecer y que tú confíes en que puede crecer de tu mano y que vaya y que además tengas que te dé una estabilidad y que tengas ese hambre, que yo creo que también ha faltado hambre, ¿no? Yo creo que ha faltado, yo sin poner en duda las horas que se le haya dedicado a las cosas y el empeño y todo, pero no sé si me entendéis, esa chispa del que se le inyecta en sangre porque quiere conseguir algo que no llega con la punta de los dedos, pero lo va a agarrar. Sí, lo que hemos palpado quizás es que nos hemos rendido muy pronto todos, ¿eh? La afición se ha rendido muy pronto, los jugadores se han rendido muy pronto, el propio club. Yo creo que el perfil es ese, una persona que ya esté metida, que conozca este mercado, pero que además tenga esas ganas de ir hacia arriba y de no conformarse. No, es que no es llegar al Recre y decir, ya estoy en el Recre, de Decano de Fútbol Español. Pues no, quiero ir mucho más arriba. Entonces, yo creo que ese es el perfil. Y respecto a lo que decías de la Costa, yo no tengo ni idea. Yo sé que te has referido a Manolo Santana y que no se enfade aquí mi amigo Manolo. A mí, yo no voy a decir que me gustaría que estuviera o no estuviera. Yo no sé si está en sus planes, no sé absolutamente nada, pero creo que sí es justo que al menos se le tenga en cuenta. Por el trabajo que ha hecho en el San Roque de Lepe, creo que más allá de que se quede en su equipo, no se quede tal. ¿Por qué me voy yo a enfadar por decir? Porque te lo quitarían, ¿no? Te lo quitaríamos de allí. Mira, uno le desea lo mejor a los amigos. El que no le desea lo mejor a los amigos es que no es amigo. Claro. Entonces, uno se alegra de que su amigo sea feliz donde tenga que estar para ser feliz. Justo. ¿Cierto o no, Fran? Pero totalmente. Pero creo que más allá de que llegue o no llegue, yo creo que sería justo que al menos se tuviera claro que merece estar en esa terna de candidatos, o al menos que se le tenga en cuenta. Yo también apuesto por una comisión deportiva, aunque no sé si la posibilidad económica del club le da para tener 3 personas, o 4 o 2, pero un grupo de trabajo que haga trabajo de campo, que haga el scouting en el sitio donde se juega, no a través de la televisión ni de vídeo, de estar allí, de hablar con el futbolista, de ver cómo es el entorno del futbolista, cómo se podría adaptar a la exigencia y a la presión que puede estar sometido vestir la camiseta del Decano,
y sobre todo cada lunes hacer una apuesta en común. Yo viví una etapa en el club donde había un grupo de trabajo que se iban en coche a Madrid, allí se repartían por la zona, o a Alicante, y se repartían por la zona, y el lunes traía cada uno su informe, se cotejaba, se veía entre los 3 o 4 personas se decidía qué futbolista era interesante, quién había que ir a volverlo a ver, quién no, y se acertó. Y fuimos un club de esa manera que abandonó, y volvió a la Liga de Fútbol Profesional. Estamos hablando en el año 98, como ascendimos con Joaquín, y Joaquín Caparrós formaba una comisión deportiva con 3 personas más, y trabajaban de esa forma, y dio sus frutos, dio sus resultados, porque el equipo ascendió, fuimos un equipo vendedor, hicimos algún tipo de negocio con algún que otro jugador, llámese Lucy, llámese... en definitiva, es una forma de trabajo para esta morfología de club en la que nos vamos a ver... involucrados ahora con esta nueva categoría. Yo creo que es la medida, menos personalizar en alguien que está en el acierto o en el error, o que pueda tener más o menos conocimiento. Un equipo de trabajo yo creo que sería lo idóneo en este caso. Yo ya casi que nos vamos despidiendo, os pido ahora un titular de los que podemos hacer de los próximos años. ¿Cómo veis al Recre? En un solo titular, en una sola frase, para despedirnos. Fran, comienza. Te encendemos aquí para que te escuchen. Pues yo diría que al Recre le toca apretar los dientes un poquito más, si es que puede apretarlos más. Manolo. Máxima responsabilidad, porque queda un camino de mucho sufrimiento. María. Pues trabajar, trabajar y más trabajar. Y Nardi, ya por último. Humildad, transparencia y sobre todo que el recreativo devuelva a la ciudad y a la provincia esa cercanía que muchas veces la afición quiere tener, pero que se ve un poco ahí pues con una barrera que no puede... ese sentido de pertenencia que tiene el recreativista, que se vea recíproco por parte de la entidad. Bueno, Nardi tenía libertad, porque para eso tiene ahí libertad para decir 2 o 3 frases juntas. Lo dejamos. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Ojalá dentro de 10 años, cuando Huelva 24 cumpla 20 años, estemos primero un poquito más alegres, pues yo creo que hablar de Recre y no mosquearse a día de hoy es un poco complicado sin pandemia, sin mascarilla, y que se nos vea esa sonrisa. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos, de verdad.